Reencarnando en High School de XD, parte 5. Capítulo 19, llamada de atención. Inframundo, territorio Gremori, finca Alaverus. De pie afuera del dormitorio de James están Leona, Cassiel, Benelana, Theopticus, Circeps, Rea, Dante y Serafall. Entre ellos se encuentran algunos de los demonios más influyentes del inframundo. Y en este momento todos se quedan sin palabras. ¿Por qué? Porque no hace ni 10 minutos, ven a uno de los niños más alegres que jamás hayan conocido alejarse de una discusión sin ninguna emoción en su rostro. Habiendo escuchado los gritos de Rías, los miembros de la generación más joven, liderados por Sona, subieron las escaleras para ver qué pasaba. Dirigiéndose hacia el grupo de adultos, Sona hizo un balance de la situación. Primero, echó un vistazo a través de la puerta abierta del dormitorio de James. Y lo que vio fue a Rías acurrucada en la cama de James, sollozando de frustración. Frente a la cama, estaba la silla que usualmente está escondida debajo del escritorio de James. Y finalmente, James no estaba a la vista. Antes de sacar conclusiones, Sona decidió hacer 2 preguntas sencillas que llenarían la mayoría de los espacios en blanco. «Madre, ¿dónde está James?» «Se ha encerrado en su estudio», respondió Rea. Sona asintió, esperando lo mismo. Al mismo tiempo, Mizore se dirigió al estudio y luego puso su oreja en la puerta. «Parece como si estuviera dibujando, puedo escuchar el sonido del bolígrafo raspando el papel», informó Mizore. «¿Dibujo?», preguntó Kuchulain. Aunque se habían vuelto cercanos durante su entrenamiento, Skatach no les dejó suficiente energía para charlar. En su opinión, si tuvieran energía para charlar, podrían usar esa energía para entrenar un poco más. Tsubaki se ajustó las gafas y respondió a la pregunta de Kuchulain. «Es un mangaka famoso en todos los reinos», dijo Tsubaki con calma. Luego preguntó, «¿Alguna vez has oído hablar de Bleach? ¿Te refieres a las cosas con las que lavas la ropa?», preguntó Kuchulain genuinamente confundido. Sin cambiar su expresión, Tsubaki respondió. «No, el manga». Sona interrumpió la conversación antes de que pudiera continuar. «Ustedes dos pueden hablar de eso más tarde», Sona dijo con severidad. Luego volvió su atención a los adultos e hizo su segunda pregunta. «¿Rías hizo algo estúpido otra vez, no?» Esta vez fue Benelana quien respondió con un simple sí. Sona suspiró en respuesta y luego murmuró para sí misma. A este paso, él nunca querrá lidiar con asuntos románticos. Aunque intentaba mantener la voz baja, todos los presentes pudieron oírla murmurar. Entonces, cuando levantó la cabeza, vio a Benelana, Leona y su propia madre, Rea, sonriéndole burlonamente. «Maldita sea, hice demasiado ruido», pensó para sí misma mientras se sonrojaba hasta la punta de las orejas. El pasillo volvió a quedar en silencio. La que rompió el silencio esta vez fue Benelana. Pero solo después de que ella dejó de aplaudir, recordando el comentario de James de antes. «Tenemos que hacer algo al respecto», dijo Benelana, dirigiéndose a todos los presentes. «¿Alguna sugerencia?». Siguió otro breve silencio. Finalmente, Leona habló. «Bueno, creo», comenzó. Una vez que tuvo la atención de todos, miró a Mizore y luego continuó. «Mizore, si James está dibujando, deberías ver si te deja ayudarlo. Preferiría que no esté solo en este momento». Justo cuando terminaron las palabras de Leona, hacer clic la puerta se abrió, sorprendiendo a todos. Mizore, saliendo de su sorpresa, miró a todos y asintió. Luego abrió la puerta y entró. Sin embargo, antes de que se cerrara la puerta, Kuchulain le preguntó a James. «Hola James, ¿te importa si lo miro? Nunca he visto un manga hecho». «Claro, siempre y cuando no te interpongas en el camino», respondió James. Con una sonrisa en su rostro, Kuchulain se dirigió hacia la puerta abierta del estudio de arte. Antes de entrar, se giró y les guiñó un ojo a todos mientras articulaba «No te preocupes, lo vigilaré». Después de eso, entró también y luego cerró la puerta. La siguiente en hablar fue Benelana. «Creo que llevaré a Rías a casa». Sin esperar a que nadie respondiera, entró en la habitación de James y le preguntó a Rías si quería irse a casa y Rías estuvo de acuerdo. Poco después, un círculo mágico de teletransportación rodeó a Benelana y Rías, y luego se fueron. Mientras Benelana y Rías se teletransportaban, Theopticus y Circeps, haciendo todo lo posible por borrar sus presencias, intentaron irse lo más silenciosamente posible. Sin embargo, antes de que pudieran llegar demasiado lejos, cada uno de ellos sintió un agarre como de fuerza en su hombro. «¿Y a dónde crees que vas?», Graifia susurró al oído de Circech.
Jaja, justo iba a tomar una copa desde abajo. Circex respondió con una risa hueca. Por otro lado, Leona y Rhea atraparon a Ceuticus. Lord Gremory, comenzó Rhea en un tono dulce y azucarado. Creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para tener una discusión sobre la paternidad. Antes de que pudiera responder, Leona intervino también. Así es, con sus muchos años de experiencia como padre, creo que esta sería una conversación fructífera. Dijo Leona en el mismo tono azucarado. Al escuchar el tono de las dos mujeres, Ceuticus sintió un escalofrío. Y su instinto le decía que sería muy imprudente negarse. Cassiel, cariño, ¿no te importa si los 5 usamos tu oficina por un tiempo, verdad? Leona preguntó con el mismo tono azucarado. Cassiel, que ya sabía lo que significa ese tono, sacudió la cabeza y respondió. Para nada, tómate todo el tiempo que necesites. ¿Pero qué pasa con la comida? En respuesta, Leona dijo sin darse cuenta, se hizo antes de que llegaran James y Q. Todos ustedes pueden ayudarse a sí mismos. Antes de comenzar nuestra conversación, dijo Grayfia mientras conducía a Circex a la oficina de Cassiel, traeré porciones para nosotros y los 3 en el estudio. Y esa declaración selló todas las rutas de escape de Circex y Ceuticus. Cassiel y Dante, después de mirar con simpatía a Ceuticus y Circex, acompañaron a los niños escaleras abajo, junto con Serafall. Bueno, regresemos y divirtámonos un poco. Dijo Cassiel mientras él y el grupo bajaban las escaleras. Inframundo, territorio Gremory, finca Gremory. Tan pronto como el círculo de teletransportación se desvaneció, Rhys corrió directamente a su habitación. Durante todo el camino hasta allí, los mismos 4 pensamientos se repitieron una y otra vez. ¿Por qué pasó esto? Pensé que éramos amigos, ¿no nos hemos reconciliado ya? ¿Por qué fue tan malo? Y una vez que llegó a su dormitorio, abrió la puerta de golpe. Y sin cerrarla, se metió en su cama y se cubrió, por completo. Por otro lado, Benelana esperó un poco antes de intentar hablar con Rhys sobre su comportamiento. 20 minutos más tarde, Benelana estaba parada afuera de la puerta abierta de Rhys. Al mirar adentro, pudo ver a Rhys enrollada en su cama como un cigarro cubano. Toc toc. Benelana llamó al marco de la puerta. Sin esperar respuesta, entró en la habitación y luego se sentó en el borde de la cama. Rhys, estoy muy decepcionado de ti. Benelana dijo suavemente. Al ver la ropa de cama enrollada moverse, supo que Rhys estaba escuchando. Aunque Rhys estaba escuchando, no tenía intención de responder. ¿No crees que esto fue tu culpa, verdad? Preguntó Benelana, nuevamente con un tono suave. Con esa pregunta, Rhys finalmente asomó la cabeza para mirar a su madre. Luego ella respondió, no, no lo hago. Suspiro. ¿En serio? Y supongo que tampoco tienes idea de por qué pasó esto, ¿verdad? Esta vez, en lugar de responder, Rhys solo negó con la cabeza. En ese mismo tono suave, Benelana hizo otra pregunta. Antes de hoy, ¿consideraste a James tu amigo? Agachando la cabeza, Rhys respondió, sí. ¿Y todavía quieres que seamos amigos? Preguntó Benelana, una vez más con el mismo tono suave. Dudando por unos momentos, Rhys finalmente asintió con la cabeza. Entonces, comenzó Benelana, su tono cambiando a algo más severo en el camino, ¿te gustaría que te dijera por qué las cosas resultaron de esta manera? Al escuchar la pregunta de su madre, los ojos de Rhys se abrieron y asintió vigorosamente con la cabeza. En realidad, es bastante simple. Dijo Benelana, deteniéndose por un momento antes de continuar. No lo has estado tratando como a un amigo. ¿De qué estás hablando? Gritó Rhys mientras se enderezaba. No olvides con quién estás hablando, jovencita. Benelana reprendió. Al escuchar la advertencia de su madre en su tono, Rhys se desinfló de inmediato. Y eso es parte del problema. Olvidas con quién estás hablando. Dijo Benelana. No entiendo. Dijo Rhys con la cabeza agacha. Riri, ¿soy tu amiga o subordinada? Parece que últimamente estás olvidando la respuesta a esa pregunta. Benelana volvió a ver una de las líneas del informe de Heinrich sobre el incidente con Akeno. ¿Recuerdas cuando James te dijo eso? Rhys se devanó el cerebro, tratando de recordar un momento en el que James le dijo algo así. Finalmente sacudió la cabeza, indicando que no lo recordaba. Eso fue justo después de que James salvara a Akeno, algo que le pediste que hiciera. Explicó Benelana. Rhys comenzó a intentar recordar el recuerdo nuevamente, pero aún sin éxito. Benelana luego se encargó de llenar los espacios en blanco para su hija. ¿Recuerdas haberle pedido a James que salvara a Akeno, verdad? Sí. Respondió Rhys. ¿Y una vez que lo hizo, recuerdas lo que hiciste?
Preguntó Benelana. Sir Heinrich y yo negociamos su liberación. Respondió Rías, después de pensar un rato. Aunque ese fue el resultado final, lo primero que hiciste fue ordenarle a James que se encargara de las negociaciones. Benelana luego pasó a recordarle a Rías la secuencia de los eventos. Además de eso, James incluso ayudó a Keno a superar su aversión a sus poderes de ángel caído. Dijo Benelana mientras terminaba con este evento. Y eso sin duda fortaleció su nobleza. Rías dejó caer la mandíbula sorprendida. Realmente no recuerda que las cosas hayan sucedido como Benelana acababa de explicar. Sin embargo, sabe que su madre no le mentiría sobre algo tan importante. Para poner el clavo en el ataúd, Benelana hizo una declaración más sobre este asunto en particular. Además de eso, ni siquiera le diste las gracias por ayudarte. Al escuchar eso, Rías bajó la cabeza avergonzada. Aunque Benelana había terminado de explicar las fallas de Ría en ese incidente, tenía más que decir. Ella mencionó cuando James trajo a casa a Mizore y la rabieta que Rías hizo por eso. Luego hizo las mismas preguntas que había discutido con Ceoticus. Estuviste en su casa. ¿Tenías derecho a preguntar a quién dejó entrar? ¿Y te debía una explicación? Y ella les respondió por ella. La respuesta es no. Usted no tuvo nada que decir en el asunto. Y no, él no le debía una explicación sobre a quién invitó a su nobleza. Luego explicó. Lo que lo hace peor, James habría respondido cualquier pregunta que hubieras hecho si lo hubieras hecho amablemente. Porque ustedes dos son amigos. En lugar de eso, hiciste un berrinche porque estás demasiado acostumbrado a que todo sea como quieres que sea. Benelana continuó durante la siguiente media hora, explicando en todos los sentidos que había sido testigo de cómo Rías había perjudicado a James hasta el presente. Terminó su conferencia con. Y aunque no era algo que quisieras escuchar, James tenía razón acerca de ti, Rías. Explicó Benelana. No trabajas para mejorarte a ti mismo, en absoluto. No entrenas y no intentas continuar tus estudios, realmente eres solo un demonio de clase alta debido a tu linaje. Te lo han entregado todo. Tú, pero todavía tienes la audacia de quejarte cuando la familia te pide algo. Benelana sacudió la cabeza decepcionada por enésima vez esta noche. Además de eso, si hubieras mantenido la cabeza tranquila. Estoy seguro de que James te habría ayudado a encontrar una solución. Dijo Benelana, mientras finalmente se levantaba del lado de la cama de Ría. Pero eso no parece muy probable que suceda ahora. Benelana, entonces, comenzó a caminar hacia la puerta. Al llegar a la puerta se detuvo y sin darse la vuelta dijo. Realmente necesitas examinarte detenidamente a ti mismo y a todas tus acciones. Si sigues así, Benelana luego cruzó la puerta y comenzó a cerrarla. Sin embargo, antes de que se cerrara por completo, terminó su frase. Terminarás sin nadie a quien realmente puedas llamar amigo. Luego, la puerta se cerró y Rías se acostó, enterrando su rostro en la almohada. Capítulo 20, nos vamos a Rumanía. Han pasado 2 meses desde que James cumplió 14 años. Durante el primer mes, James y Kuchulain decidieron no hacer mucho. Aparte del entrenamiento básico, querían relajarse después de finalmente liberarse del curso de entrenamiento en modo infierno de Skatach. En lugar de su propio entrenamiento, se centraron en el entrenamiento de Mizore. Desafortunadamente, la disparidad entre sus fuerzas de lucha era mayor de lo que a James le gustaría. Ese mes, James y Mizore también terminaron de dibujar Bleach. Eso tomó unas 3 semanas. Aunque James quería dibujar otro, no pudo decidir cuál dibujar, por lo que lo dejó en un segundo plano. Al menos hasta que fue ascendido a clase alta. Sin embargo, había decidido que no dibujaría otro manga de batalla para su segundo trabajo. Kuchulain también participó en algunas de las clases educativas durante este mes. Centrándose principalmente en la geografía y el clima político del mundo del diablo, también tomó algunos repasos sobre matemáticas y ciencias. Sin embargo, descuidó por completo el estudio de las lenguas, considerándolas innecesarias. Especialmente después de enterarse de que los demonios tienen la capacidad innata de comprender todos los idiomas. En el segundo mes, James y Kuchulain elevaron el nivel de su entrenamiento. Aunque todavía no estaba ni cerca de la intensidad del entrenamiento de Skatach, aún pudieron ver mejoras. Y a medida que aumentaba la intensidad de su entrenamiento, también aumentaba el de Mizore. Sona y Tsubaki también se unieron. Y aunque James había escuchado que Akeno e incluso Koneko también querían unirse, no pudieron. Debido al hecho de que James y Rías todavía no se hablaban. El hecho de que James y Rías todavía no hablaran en realidad no se debía al orgullo y la evasión de Rías.
Esta vez James fue el que no quiso ver a Rías. Aunque no es lo suficientemente engreído como para afirmar que Rías no habría podido reclutar a Akeno sin su ayuda, no se puede negar que James jugó un papel en su supervivencia y posterior reclutamiento. Además de eso, Rías lo había tratado mal a él y a las personas que lo rodeaban en más de una ocasión. Y la bofetada fue el colmo. En resumen, todavía no podía perdonarla. Por el lado positivo, James ni una sola vez había hablado mal de Rías por lo que había hecho. De hecho, a menudo preguntaba sobre su bienestar a través de Sona. Al enterarse de esto, Leona, Benelana y Rea dedujeron que James está usando este periodo de evitar a Rías como castigo, mostrándole que sus acciones tienen consecuencias. Por otra parte, James solo tenía 14 años. Entonces, también consideraron que tal vez estaban pensando demasiado en la situación. Inframundo, territorio Gremory, finca Alaverus. Actualmente, James, Mizore y Kuchulain están sentados en el estudio de James. Los tres han estado tratando de decidir dónde ir para su entrenamiento de campo. Como James y Kuchulain eran casi imbatibles contra seres por debajo del rango máximo y Mizore podía derrotar a la mayoría de los seres de nivel medio y rango medio sin problemas, decidieron que entrenarían en el campo. En este momento, el problema al que se enfrentan es un simple desacuerdo. ¿Qué tiene de bueno Estados Unidos? Mizore preguntó con el rostro sonrojado por discutir durante los últimos 25 minutos. La mayor parte del país está llena de ciudades modernas que se pueden encontrar en cualquier lugar. Al menos si fuéramos a Rumanía, podríamos ver algunos castillos antiguos. Ja. Kuchulain se burló en respuesta. ¿Por qué querría mirar algunos castillos antiguos? Apuesto a que, de todos modos, nunca podrían compararse con Duneskite. Tomada por sorpresa, Mizore no tenía nada que replicar. Se dio cuenta de que ese era probablemente el peor argumento que podría haber esgrimido a su favor. Por supuesto, esos castillos nunca podrían compararse con Duneskite. Necesito pensar en algo o voy a perder esta discusión. Vamos Mizore, piensa. Mientras tanto, mientras Mizore y Kuchulain discutían, James dibujaba personajes de obras aleatorias en sus recuerdos. Sin importarle el dúo en disputa en la sala, James estaba murmurando para sí mismo, pensando en qué manga debería ser su próximo trabajo. Sé que dije que esperaría hasta que me ascendieran para pensar en este problema, pero realmente quiero crear uno nuevo. James se dijo a sí mismo mientras terminaba un dibujo de Nagi-san Zenin de Ayate de Combat Butler. Volviendo a la discusión, Mizore miró alrededor de la habitación mientras pensaba en su siguiente razón para viajar a Rumanía. Luego miró a los dos jóvenes en la habitación y recordó cuánto les gustaba a ambos una buena pelea. Eso es todo. Mizore pensó para sí misma en un momento de epifanía. Pero si vamos a Rumanía, existe la posibilidad de que nos encontremos con un vampiro. Con esa declaración, el bolígrafo de James dejó de moverse y los ojos de Kuchulain se abrieron como platos. Nos vamos a Rumanía. James dijo con una nota de finalidad en su tono. Suena bien, espera. Kuchulain se detuvo en medio de su frase e interrogó a James. ¿Cómo diablos me acabas de llamar? Kuchulain es demasiado largo. James dijo con indiferencia. Sí, pero Q hace que parezca que estás hablando con un niño o un animal pequeño. Kuchulain refutó. Al escuchar la refutación de Kuchulain, Mizore no pudo evitar imaginar un corgi con rasgos faciales similares a los suyos. Risita creo que suena lindo. Dijo Mizore, incapaz de contener una risita. Estás imaginando algo raro y no me gusta. Kuchulain gruñó. Bueno, ¿cómo debería llamarte entonces? ¿70? Preguntó James, mientras daba los toques finales a su dibujo. ¿70? Mizore cuestionó confundida. ¿Cómo se te ocurrió eso? Suena un poco femenino, ¿no? Al escuchar la inocente pregunta de Mizore, la ceja de Kuchulain se arqueó con irritación. Bueno, 70 es su nombre de pila. James le explicó a la ignorante Yukiona. Kuchulain es un alias. Oh, bueno, supongo que puedo entender por qué tomó un alias. Dijo Mizore, con la picardía arremolinándose en la profundidad de sus ojos. Suficiente. Gritó Kuchulain. De ahora en adelante solo llámame Lancer. James puso los ojos en blanco ante la elección de Kuchulain y pensó, eso era predecible. Bien, lo que sea. Dijo James, agitando su mano con desdén mientras se cansaba del tema. Lancero lo es. Kuchulain asintió con satisfacción. James dejó el bolígrafo y el bloc de dibujo y se puso de pie. Mirando a los dos futuros miembros de su nobleza, comenzó a hablar. El destino es Rumanía.
dijo James mientras hacía contacto visual con Mizore y Kuchulain. Supongo que estamos de acuerdo. Sí. Respondió Mizore. Demonios sí. Respondió Kuchulain. En ese caso, haz tus preparativos. Ordenó James. Partimos en 2 días. Mizore comenzó a reírse. Luego dijo, James, el papel de comandante y jefe realmente no te conviene. Sonrojándose levemente, James le gritó, oh, cállate. Ve, prepárate para partir. El estudio de James se llenó de las risas del trío hasta que se separaron para hacer los preparativos de viaje. 6 días después, Human World, Rumanía, afueras de Bucarest. Hola Lancer. Dijo James mientras mira en dirección a Kuchulain. Sí, ¿qué tal? Kuchulain respondió casualmente. ¿Recuerdas esa vez que cuestionaste el título que te di? James preguntó con la misma naturalidad. ¿Qué título? Preguntó Kuchulain con incertidumbre. El hombre cuya mala suerte no tiene igual. James respondió. Oh. Sí, lo recuerdo. Dijo Kuchulain mientras asentía con la cabeza. ¿Cómo se siente al respecto ahora? Preguntó James. Oh, mi suerte apesta. Dijo Kuchulain con indiferencia. ¿Por qué ustedes dos están tan indiferentes ante esta situación? Mizore preguntó con exasperación. Actualmente, James, Mizore y Kuchulain han estado rodeados por un grupo de 12 vampiros, mientras protegían a una chica vampiro que tenía aproximadamente su edad. Si bien Mizore estaba exasperada por su indiferencia, los conocía lo suficientemente bien como para saber que estaban concentrados y listos para cualquier cosa. Por otro lado, la joven vampira de ojos rojos y cabello plateado estaba confundida. Tal vez cometí un error al pedirles ayuda. La chica vampiro pensó para sí misma. Retrospectiva. Hace 6 minutos, justo en las afueras de Bucarest, Mizore acababa de terminar una batalla con un demonio callejero de bajo nivel y rango medio, con James y Kuchulain observando su progreso. Buen trabajo, Mizore. James lo felicitó. Puede que haya subestimado un poco tu destreza en combate. Jadeo, ¿qué quieres decir? Mizore preguntó mientras intentaba recuperar el aliento. En lugar de James, fue Kuchulain quien respondió. Con tu concentración aumentada en el combate real, tu destreza es un nivel superior a lo que demuestras en el entrenamiento. Explicó Kuchulain. Está bien, regresemos a la ciudad. Dijo James mientras comenzaba a caminar hacia Bucarest. Necesitamos enviar el informe sobre el exterminio. Desafortunadamente, hasta que no reencarnes en un demonio, estas muertes no servirán para promocionarte. Y con eso, el trío comenzó a regresar a la ciudad. Sin embargo, antes de que pudieran llegar muy lejos, vieron a un grupo de hombres persiguiendo a una chica solitaria en su dirección. Bueno, parece que tenemos problemas. James dijo con un suspiro. Mientras no nos involucremos, deberíamos estar bien, ¿verdad? Mizore preguntó con incertidumbre. Simplemente les daremos espacio para que hagan lo suyo. Dijo Kuchulain, apoyando su lanza en su hombro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Suspiro y puedo ver la bandera ondeando en lo alto del cielo. James dijo abatido. ¿Qué? Preguntó Kuchulain confundido. ¿Qué quieres decir? Suspiro está diciendo que levantaste una bandera. Respondió Mizore, también incapaz de resistirse a suspirar. En ese momento, la niña notó al trío y gritó. Por favor, ayúdame. Soy un vampiro que escapó de la facción Tepes. Quieren sacrificarme para devolverle la vida al progenitor vampiro. Maldita sea. Ahora no podemos ignorar esto incluso si quisiéramos. James dijo abatido. Sí, nunca nos dejarán vivir ahora que hemos escuchado ese tipo de información. Respondió Kuchulain. James se quedó inexpresivo, luego miró a Kuchulain y dijo, te culpo. Esto es tu culpa. Fin del flashback. ¿Y dónde está Shirokita? ¿No se supone que él debe protegernos y manejar los asuntos diplomáticos? Oh, Shirokita no aparecerá a menos que estemos a punto de morir. James respondió casualmente. De todos modos, hay 12. Déjame ver, 2 de alto rango, 1 de alto nivel y 1 de nivel medio, 4 de rango medio, 1 de alto nivel, 2 de nivel medio y 1 de bajo nivel, y 6 de rango bajo, 2 de nivel medio y 4 de nivel bajo. Entonces, ¿cómo vamos a dividirlos? Preguntó Kuchulain, mientras se lamía los labios con una sonrisa hambrienta de batalla en su rostro. Al escuchar esa pregunta, James comenzó a dividir los roles rápidamente. Tomaré el rango alto/alto, 1 de los rangos medio/medio y 2 de los rangos bajo/bajo. Lancer,
Toma el rango medio barra alto, el rango alto barra medio, el otro rango medio barra medio y un rango bajo barra bajo. Mizore, todos los demás son tuyos. Entiendo. Respondió Kuchulain, blandiendo su lanza. Comprendido. Respondió Mizore mientras el hielo cubría sus manos, tomando la forma de garras. Luego, James habló al grupo de vampiros en un tono burlón. Realmente aprecio el hecho de que nos dejen elaborar estrategias. Ahora que estamos listos, los derrotaremos a todos ahora. ¿Está bien? Al escuchar a James burlarse, los vampiros naturalmente se enojaron. Cuando estaban a punto de comenzar a responder insultos y comentarios mordaces, James actuó. Dispérsense, Senbon Sakura. James dibujó a Ochiru Sakura justo cuando pronunciaba las palabras desencadenantes. Una vez que la espada se rompió por completo, envió las espadas en forma de pétalos por todos lados, separando a los 12 vampiros en sus grupos asignados de 4. Matando a los 2 vampiros de bajo rango que estaba a cargo de derrotar en el proceso. Una vez que los vampiros se dividieron en grupos de 4, Kuchulain inmediatamente corrió hacia los 4 que le habían asignado. Corriendo entre ellos, realizó un barrido con todos ellos en su trayectoria. A partir de esto, el nivel bajo, el rango bajo y el nivel medio, el rango medio perdieron la cabeza sin resistencia. El de alto nivel y rango medio fue lanzado hacia atrás unos 13 pies, aproximadamente 4 m, cuando intentó bloquear con su propia lanza. Los huesos de sus brazos se rompieron en el proceso. Sin embargo, el vampiro de alto nivel y rango medio pudo detener el ataque con su gran espada, sin problemas. Pensando que el resultado era satisfactorio, Kuchulain retiró su lanza, luego corrió hacia el vampiro de rango medio caído y le atravesó el corazón con la lanza, antes de volver a centrar su atención en el vampiro de rango alto restante. Bueno, ese fue un calentamiento decepcionante. Comentó Kuchulain, mientras retomaba su postura. Espero que puedas entretenerme un poco más. Maldito mocoso. Dijo el vampiro mientras corría hacia adelante. Sin fintas, el vampiro apuntó a cortar a Kuchulain desde la cabeza hasta la entrepierna de un solo golpe. ¿Realmente me estás menospreciando, eh? Kuchulain murmuró para sí mismo, mientras detenía el corte hacia abajo, haciendo perder el equilibrio al vampiro. Luego, antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Kuchulain lanzó su lanza hacia adelante y atravesó el corazón de su enemigo. Luego rápidamente retrajo la lanza y la giró horizontalmente para decapitar al vampiro que aún respiraba. La maestra habría tenido un día de campo si hubiera visto sus pobres habilidades con las armas. Se dijo Kuchulain mientras agitaba su lanza antes de apoyarla en su hombro. Mientras tanto, Mizore también hizo un trabajo rápido con sus oponentes. Una vez que los enemigos se separaron, ella usó su habilidad racial para manipular y crear hielo, para hacer brotar picos de hielo debajo del grupo de vampiros. Matando a los 3 de rango bajo al instante, con el de rango medio saltando lejos del ataque sorpresa. Pero tan pronto como aterrizó, Mizore, usando su hielo para impulsarse hacia adelante a gran velocidad, apareció ante él con su garra de hielo extendida hacia adelante. En el momento siguiente, la mitad del brazo de Mizore sobresalía de la espalda del vampiro. Sacando su brazo del cadáver del vampiro, Mizore se quejó. ¿Cómo se supone que voy a mejorar si me dan oponentes tan débiles? Parece que James te está contagiando, Mizore. Kuchulain dijo riendo mientras se dirigía hacia Mizore después de terminar su propia pelea. Preferiría que simplemente me frotara. Mizore se dijo a sí misma. ¿Qué dirías? Preguntó Kuchulain porque no podía escuchar sus murmullos. No es asunto tuyo. Chilló Mizore con un sonrojo en su rostro. Bueno, supongo que ya terminamos. Cuando Mizore y Kuchulain voltearon sus cabezas en dirección a la voz, James caminaba hacia ellos, enfundando su Ochiru Sakura. Una vez que se escuchó el clic del guardamanos, al encontrarse con la boca de la funda, 2 cabezas cayeron simultáneamente del cielo y se estrellaron contra el suelo. Mirando de cerca, te darías cuenta de que pertenecían a los vampiros de alto nivel, alto rango y nivel medio, rango medio con los que estaba luchando. Bueno, ahora que eso ya está solucionado, dijo James mientras dirigía su atención a la chica vampiro que trajo este altercado con ella. ¿Quiere contarnos qué está pasando, señorita? Mirando al trío con los ojos bien abiertos, la chica vampiro solo tenía un pensamiento en mente. ¿Quiénes diablos son estos 3? Capítulo 21. Ella es una vampira Shinzo. Human World, Rumanía, Bucarest. En una suite del hotel más lujoso de la ciudad, un adulto y 4 adolescentes estaban sentados en los 2 sofás del salón de la suite.
Bueno, como dije antes. James comenzó la conversación. Ahora que eso está solucionado, ¿quiere contarnos qué está pasando, señorita? Aún en shock de que 3 adolescentes de su edad pudieran deshacerse de un grupo experimentado de vampiros especializados en cazar fugitivos, la hermosa chica vampiro de ojos rojos, cabello largo, liso y plateado y una figura voluptuosa comenzó a presentarse. En primer lugar, me gustaría agradecerte por salvarme, dijo la chica vampiro mientras inclinaba la cabeza en agradecimiento. Mi nombre es Moka Casilla, y como dije antes, soy un fugitivo de la facción de vampiros Tepes. Los vampiros han estado en guerra interna durante siglos, de ahí la necesidad de facciones. Las dos facciones, los Tepes y los Carmilla, son descendientes de Vladimir Tepes y Carmilla, respectivamente. Los vampiros Tepes son patriarcales y creen en la supremacía masculina total, mientras que los Carmilla son exactamente lo contrario. Con sus puntos de vista en extremos opuestos del espectro, la guerra civil entre los vampiros era inevitable. Debe haber sido duro vivir con machistas tan extremos. James dijo con simpatía, y Mizore asintió con la cabeza. Señorita Casilla, ¿qué es eso que mencionó acerca de revivir al progenitor vampiro? Okita Souji preguntó con una expresión solemne. Sí, te lo explicaré, dijo Moka mientras ordenaba sus pensamientos. No conozco todos los detalles, pero lo que sí sé es, Alucard, el progenitor de todos los vampiros, ha sido revivido. Incluso si se encuentra en un estado extremadamente debilitado. Esperar. Kuchulain intervino. Cuando te acercaste a nosotros, ¿no dijiste que querían sacrificarte para revivir al progenitor? Tortazo. De la nada, James golpeó a Kuchulain en la nuca. Maldita sea, James. Kuchulain rugió en señal de protesta. ¿Por qué diablos me golpeaste? Estaba pensando, como tu cerebro no funciona, podría comenzar si lo golpeo unas cuantas veces. James dijo con indiferencia, y Mizore asintió con la cabeza. Mi cerebro no es un viejo televisor, dijo Kuchulain molesto. Al ver las travesuras del trío, Okita solo pudo negar con la cabeza con una sonrisa. Moka, por otro lado, los miró con envidia en su mirada. Tener amigos así debe ser agradable, pensó para sí misma. De todos modos, desestimando casualmente las quejas de Kuchulain, James continuó, si este Alucard, o como se llame, ya ha sido revivido, entonces eso significa que quieren sacrificar a la señorita Casilla aquí para restaurar su fuerza. O algo así. Los ojos de Moka se abrieron con asombro. Quedó realmente impresionada por la rapidez con la que James pudo deducir la verdad. Tu capacidad analítica y razonamiento deductivo son realmente impresionantes. Moka dijo con un tono de elogio genuino. Si lees suficiente manga, podrás ver el patrón a 1 milla de distancia. James respondió mientras saludaba con desdén. Al escuchar la respuesta de James, la ceja de Moka se arqueó, mientras Okita fruncía el ceño. Nos estamos saliendo del tema. Mizore les recordó a todos gentilmente. Asintiendo con la cabeza, James habló una vez más. Tengo una pregunta que espero que puedas responder, dijo James, haciendo contacto visual con Moka. Para que este Alucard recupere su fuerza, ¿es necesario sacrificar un grupo de vampiros, para llenar los números? ¿O el sacrificio tiene que ser tú, específicamente? Mordiéndose el labio inferior, Moka claramente dudaba en responder. Finalmente, ella respondió. Me necesitan específicamente, dijo mientras bajaba la cabeza. Como yo esperaba. James dijo mientras asentía con la cabeza. La siguiente pregunta, ¿qué harás ahora? Esa era una pregunta que Moka temía. Sabía que regresar al territorio vampiro era imposible. Incluso si intentara desertar a la facción Carmilla, lo más probable es que la trataran como esclava o sirvienta, en el mejor de los casos. Al ver la lucha en la expresión de la chica, Mizore tiró de la manga de James y preguntó en un tono cursi. ¿No puede venir con nosotros? Al escuchar la pregunta de Mizore, Moka abrió mucho los ojos. En respuesta a la pregunta de Mizore, James sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. Los ojos de Mizore se entrecerraron de placer cuando James respondió. Por mucho que me gustaría llevarla con nosotros, hay 2 condiciones que deberían cumplirse. Los ojos de Moka se abrieron aún más, su boca ahora también estaba abierta. Primero, ella tendría que estar dispuesta a unirse a mi nobleza. James comenzó a explicar y luego continuó. Y en segundo lugar, tendría que saber qué tipo de problema estaba sufriendo. Si es demasiado pesado, no se puede esperar que lo cargue, ¿verdad?
Mizore se tomó un momento para considerar la respuesta de James, luego asintió con la cabeza en señal de comprensión, lo que le valió más palmaditas en la cabeza. Mientras tanto, Okita Souji también asintió con la cabeza, impresionado por la amplitud de miras de James. Si esas condiciones le parecen buenas, al menos estoy dispuesto a discutirlas. Sid James mientras dirigía su atención a Moka. Una vez más, Moka dudó. Ella entendió de dónde venía James. Sin embargo, tenía miedo de que él escuchara sus circunstancias y luego se diera por vencida. En el peor de los casos, podría venderla a los vampiros. Al parecer, viendo a través de los pensamientos de Moka, James hizo una sugerencia. Ya que parece que estás teniendo problemas para confiar en mí. Lo cual es completamente comprensible. Dijo James, deteniéndose brevemente antes de continuar. Podemos firmar un contrato con el diablo que diga. Tú me cuentas tu situación y, a cambio, la mantendré en secreto mientras no te acepte en mi rango de nobleza. ¿Contrato del diablo? Moka preguntó confundido. Bueno, soy medio demonio. James respondió. Por cierto, nuestro guardia, Shirokita, es un demonio, Mizore es una Yukiona y Lancer es un idiota. Maldita sea, James. Gritó Kuchulain indignado. Sí, lo sé. James dijo con desdén. Lucharemos cuando regresemos a casa. Resoplando molesto, aclaró Kuchulain. Soy un humano. Luego intervino James. Aunque no negó ser un idiota. Ga. Mientras Kuchulain rugía de frustración, Mizore y Moka no pudieron evitar reírse. Una vez que la emoción se calmó, Moka habló. Estaré de acuerdo con el contrato. Dijo con un poco menos de aprensión en su expresión. Excelente. James respondió con una sonrisa. Entonces, si pudieras seguirme. Luego, James se levantó y se trasladó a uno de los dormitorios de la suite. Moka lo siguió sin dudarlo. Y el resto del grupo de James esperó en la sala. Una vez que estuvieron solos, James y Moka firmaron un contrato diabólico con las condiciones que James mencionó anteriormente. Una vez que el contrato estuvo vigente, James instaló una barrera silenciadora alrededor de la habitación. Luego, James explicó el sistema Euilpiece y lo que significa estar en una nobleza. También explicó las ventajas y desventajas de aceptar la oferta. También explicó que lo único que realmente esperaba de su nobleza era luchar por la superación personal y la unidad. Ni siquiera espera que todos sus pares se agraden, pero deben ser capaces de dejar de lado sus diferencias cuando sea necesario. Después de la explicación de James, Moka estuvo de acuerdo, sin dudarlo. Luego se dio cuenta de que era su turno de contar la verdad, por así decirlo. Respirando profundamente, Moka organizó sus pensamientos. Luego comenzó a explicar. ¿Alguna vez has escuchado el término vampiro Shinso? Moka preguntó. James simplemente sacudió la cabeza en respuesta. Bueno, solo hay dos diferencias reales entre un vampiro Shinso y un vampiro normal. Dijo Moka comenzando su explicación. El primero es el límite del crecimiento. Alucard en su mejor momento estaba en el rango de dios de nivel principal. Mientras que los vampiros normales parecen tener un límite en el rango de dios de nivel bajo, Vladimir Tepes y Carmilla no fueron la excepción. Esperando algo similar, James asintió con la cabeza indicándole a Moka que continuara. La segunda gran diferencia es que un vampiro Shinso no se ve afectado por la luz del sol en absoluto. James finalmente mostró una expresión de asombro. Y cuando lo hizo, Moka continuó. Aunque no estoy seguro de mi límite de fuerza, estoy seguro de que no tengo ningún problema para caminar bajo el sol. Al escuchar eso, la boca y los ojos de James se abrieron en un grado cómico. Al ver la expresión facial de James, Moka quiso reír, pero se contuvo. El esfuerzo la hizo temblar violentamente. Al notar la expresión y el lenguaje corporal de Moka, James salió de su estupor. Luego se detuvo a pensar, sopesando sus opciones. Finalmente, tomó su decisión. A partir de la conclusión, estoy dispuesto a aceptarte en mi rango de nobleza. James comenzó a explicar. Pero antes de que Moka pudiera emocionarse demasiado, continuó. Sin embargo, tendremos que entrenarte. Estoy seguro de que la facción Tepes no se rendirá contigo tan fácilmente. Necesitaremos hacerte lo suficientemente fuerte para protegerte, al menos el tiempo suficiente para que te ayuden. Llegar. Ya que habrá momentos en los que estarás solo, aunque no sean muy seguidos. Moka se tomó un poco de tiempo para procesar lo que James acaba de decir y lo encontró razonable. Es cierto que de vez en cuando se encontraba sola. Como si hubiera ido a una tienda de conveniencia o algo así.
Después de concentrar su mente en todo, se puso de pie y juntó las manos frente a su pecho. Gracias, 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 gracias. Moka exclamó de júbilo con una hermosa sonrisa en su rostro. No sé qué habría hecho si no estuvieras dispuesto a acogerme. No te preocupes por eso. James dijo con una sonrisa, notando mentalmente que su genuina y feliz sonrisa era impresionante. Aunque aún no es oficial, de ahora en adelante todos seremos familia. Después de tomarse un tiempo para calmarse, la expresión de Moka volvió a la normalidad, lo cual es una expresión de orgullo. Una vez que terminaron las negociaciones, James eliminó la barrera silenciadora. Luego, tanto él como Moka regresaron a la sala de estar. Al escuchar el sonido de la puerta que James y Moka estaban usando para abrir su discusión, Okita, Mizore y Kuchulain dirigieron su atención en esa dirección. El primero en hablar fue, naturalmente, Kuchulain. Entonces, ¿cuál es la palabra? Kuchulain preguntó como si no le preocupara. Poniendo los ojos en blanco ante el acto de Kuchulain porque podía ver la curiosidad en sus ojos, James fue directo al grano. Bueno, parece que nuestra familia en crecimiento acaba de tener un nuevo miembro. Dijo James mientras se hacía a un lado y señalaba a Moka. Mizore se puso de pie con entusiasmo y aplaudió. Yay. Ahora los chicos no me superarán en número. Esa fue probablemente su verdadera razón para pedirme a James que la acogiéramos, ¿eh? El resto de los ocupantes de la habitación pensaron al mismo tiempo. Bueno, como conseguimos un nuevo compañero, parece que nuestro viaje se verá interrumpido. Dijo James, pero antes de que pudiera continuar, fue interrumpido. Espera, ¿por qué? Mizore preguntó nerviosa. ¿Porque así ha sido siempre? James dijo con una inclinación de cabeza. No estoy seguro de cuál era el problema. Al escuchar la respuesta de James, Mizore se agachó y comenzó a dibujar círculos con su dedo en el suelo, mientras murmuraba algunas palabras bastante siniestras. Decidiendo que no valía la pena abrir esa lata de gusanos, James dirigió su atención a Okita. Señor Okita, tendré que molestarlo para que programe un viaje al inframundo a través de los canales oficiales. James preguntó con el tono de hacer una petición formal. Aunque es la primera vez que se menciona, quienes visitan el inframundo por primera vez deben ingresar por una ruta determinada. De lo contrario, serán tratados como intrusos y perseguidos como fugitivos. No hay ningún problema, dijo Okita casualmente. Los preparativos deberían estar completos en 3 días. Al escuchar el cronograma de Okita, James tomó una decisión ejecutiva. Bueno, si ese es el caso. Terminaremos el entrenamiento aquí y pasaremos los próximos 3 días haciendo turismo como turistas normales. James dijo con una sonrisa. Y Moka, los tepes no deberían regresar antes de esa fecha, ¿verdad? No lo creo, dijo Moka, con incertidumbre clara en su tono. Al escuchar eso, James simplemente se encogió de hombros. Como sea, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Mientras tanto, salgamos y divirtámonos. Mizore, Kuchulain y Moka vitorearon emocionados. Al mismo tiempo, Okita pensó para sí mismo. Después de todo, los niños serán niños. Capítulo 22, otro sacrificado a los demonios de las compras. Han pasado 4 meses desde que James reclutó a Moka a Casilla para su futuro título nobiliario. En esos 4 meses, James y sus amigos no se aventuraron a realizar más viajes de entrenamiento. En cambio, James y Kuchulain se concentraron en llevar a Mizore y Moka a un nivel aceptable en términos de destreza en combate. Sona y Tsubaki también se unieron a su entrenamiento tan a menudo como pudieron. Y por último, pero no menos importante, Koneko también se unió. James y Kuchulain, siendo los más fuertes de los 7 adolescentes que a menudo entrenaban en la finca Alaverus, a menudo participaban en entrenamientos de alta intensidad no solo entre sí, sino que si sus horarios lo permitían, Okita Souji, Auron e incluso Cassiel aparecían. Aunque todavía no han elevado su fuerza al rango máximo, James y Kuchulain han refinado sus técnicas de lucha y su uso de poder a un nivel aterrador, para sus edades. Mizore, que ha tomado clases de educación durante los últimos 3 años aproximadamente, ha elevado su nivel de educación hasta el punto de que no tendría problemas para mantenerse al día en cualquier escuela secundaria del mundo. Bajo Grayfia y Seraphale, más aún con Seraphale, ha llevado su manipulación del hielo más lejos que antes. Creando hielo más frío y sólido y manipulándolo más libremente. Con sus esfuerzos, finalmente pudo romper el umbral y convertirse en un ser de rango medio y de nivel avanzado. Moka también se unió a las clases con Mizore.
Como mujer que creció en la facción de vampiros tepes, tuvo pocas oportunidades de mejorar o ampliar sus horizontes. Al recibir la oportunidad, se sumergió en ella como un pez que regresa al mar. Aunque 4 meses se consideró poco tiempo en términos de adquisición de conocimientos, debido a su pasión por aprender, su progreso ha sido espectacular. En cuanto al entrenamiento, después de probar su afinidad por todo tipo de armamento, Moka decidió que prefería luchar con las manos desnudas. Con ese descubrimiento, James se hizo cargo de su formación. Él le enseñó todo lo que sabía sobre Muay Thai y lucha libre. Al final de este período de 4 meses, si sus poderes sobrenaturales fueran eliminados de la ecuación, Moka sería rival para los mejores luchadores aficionados de Madel Human World. En lo que respecta al entrenamiento de Sona y Tsubaki, estaban divididos entre James y Kuchulain, respectivamente. Cuando entrenaba con Sona, James se centraba en el control y la variación. En términos de control, James y Sona le dedicaron poco tiempo. El control de Sona sobre su energía demoníaca era mucho más avanzado de lo que James había esperado. Eso solo dejó añadir variedad al repertorio mágico de Sona. Para hacerlo, James dibujó diagramas de todos los jutsu de liberación de agua que pudo imaginar de Naruto, menos las señales con las manos. A partir de ese momento, Sona pasó por una especie de transformación. Con un nuevo conjunto de técnicas ofensivas, defensivas y auxiliares, su nivel de amenaza en batalla aumentó sustancialmente. El entrenamiento de Tsubaki estuvo a cargo exclusivamente de Kuchulain. Como el arma preferida de Tsubaki es la naginata, tenía sentido. Dado que la naginata es un arma de mango largo con hoja curva, es básicamente una lanza. El entrenamiento de Kuchulain fue mucho más sencillo que el de James. Solo una saludable dosis de sparring seguida de consejos y reflexión. Luego, enjuaga y repite. Después de 4 meses de entrenamiento así con Kuchulain, el manejo de su arma por parte de Tsubaki mejoró dramáticamente. Finalmente, la incorporación más sorprendente al grupo de entrenamiento, Koneko. James había descubierto el talento de Koneko para luchar con las manos desnudas a través de Sona. Como a menudo preguntaba sobre Rias y su progreso y bienestar en su nobleza. Una vez que se enteró de sus talentos, James le escribió una carta a Rias. Uno solicita formalmente permiso para entrenar a Koneko. Y para sorpresa de todos, Rias estuvo de acuerdo. Entonces, Koneko llegó al día siguiente con una carta escrita por Rias pidiéndole a James que cuidara bien de Koneko y expresando sus disculpas por todas las cosas que había hecho para perjudicar tanto a James como a Mizore. A partir de ese día, Koneko se uniría a Moka para ser entrenado en Muay Thai por James. Y el ritmo de mejora de Koneko estaba a la par del de Moka. Las rutinas anteriores se prolongaron durante 4 meses. Sin embargo, después del tercer mes, James añadió otra rutina a su agenda. Todas las noches, después de la cena, James revisaba con Sona para el examen de promoción de clase alta. Aunque James nunca dejó de aprender y mantenerse al día con los cambios que ocurrían en el inframundo, no estaba tan involucrado como lo había estado Sona. Lo cual tenía sentido. Sona estaba siendo criada como heredera de una de las casas más influyentes del inframundo. Y aunque James todavía no estaba listo para admitirlo, con todo el tiempo que pasaron juntos durante los últimos meses, Sona estaba progresando en dejar una marca que es más que platónica en el corazón de James. Día antes del examen de promoción de clase alta. Inframundo, territorio de Satán, ciudad capital Lilith. En la misma plaza abarrotada, aparece en una de sus esquinas un círculo mágico de teletransportación con la marca de Alaberus. Una vez que alcanzó su cúspide y desapareció, aparecieron 6 figuras en su lugar. 2 adultos, un hombre y una mujer, y 4 adolescentes, 2 jóvenes y 2 jóvenes. Mientras echaba un vistazo rápido a su alrededor, el primero en hablar, James Alaberus, un apuesto joven de 6 pies, aprox. 1,83 m, de altura con piel color caramelo, cabello negro con trenzas con largas trenzas colgando de sus puntas y cabello castaño. Ojos con un rosa oscuro delineando cada iris, vestido casualmente con una camiseta polo negra de manga corta, jeans azul oscuro y Air Force One negros. No lo puedo creer. Ya han pasado 3 años desde que estuve aquí. Bueno, la última vez pasaste la mayor parte del tiempo aquí en la cama. Respondió Leona Alaberus, una hermosa joven de piel morena clara, ojos castaños, que medía 5'9", aproximadamente 1,75 m, de altura, con el pelo largo y negro recogido en una cola de caballo que le llegaba a las caderas y un flequillo que caía sobre su frente.
Y el ojo izquierdo, que le llega a la barbilla, vestida con una camiseta blanca metida en un par de jeans elásticos azules y sandalias negras. Sosteniendo el brazo izquierdo de James mientras miraba a su alrededor con entusiasmo las nuevas vistas, Shirayuki Mizore, una linda chica de piel clara que mide 4'11 aprox. 150 centímetros, de altura con cabello violeta claro hasta los hombros y flequillo desordenado barrido hacia la izquierda. Y ojos azul claro con pupilas de color morado oscuro, vestida con un vestido blanco palabra de honor hasta la rodilla y sandalias de tacón del mismo color que su cabello, preguntó por los detalles con curiosidad. Dormí todo el tiempo, ¿qué pasó? Al escuchar la pregunta de Mizore, Moka Akashiya, una chica excepcionalmente hermosa, de piel pálida, ojos rojos, mide 5'2 aproximadamente 1,57 m de altura, tiene un largo cabello plateado que le llega hasta la parte baja de la espalda con un flequillo desordenado que cubre su frente y está vestida de un color verde azulado. Blusa verde y una falda plisada blanca hasta la mitad del muslo, y Air Force One blancos para las niñas, también se animaron. Cassiel Alaverus, un hombre de piel morena, ojos rosa oscuro, cabello puntiagudo de color rojo oscuro de pie verticalmente con un mechón puntiagudo colgando sobre su frente, vestido con un chándal blanco y zapatillas blancas, respondió con una risa. Bueno, después de haber sido arrastrado durante 10 horas para ir de compras con dos hermosas mujeres, y luego tener que tomar el examen de promoción de clase media. Simplemente estaba agotado. Como explicó Cassiel, Leona se sonrojó de vergüenza al recordar el viaje de compras en cuestión. Sona y yo nos involucramos tanto en nuestras compras que incluso nos olvidamos de comer. Lo que significa que James tampoco comió. Sí. Dijo James con una mirada sin vida en sus ojos mientras recordaba el viaje de compras al infierno. Poco después, sus ojos se agudizaron mientras miraba a su padre, Cassiel. Y casualmente, papá tenía asuntos de los que ocuparse, justo hasta que regresamos al hotel. Cassiel miró hacia otro lado con sudor frío goteando de su frente, incapaz de hacer contacto visual con James, debido a su conciencia culpable. Por otro lado, Kuchulain alias Lancer, un joven de ojos rojos, de sexto aproximadamente 1,83 m, de altura, con cabello azul oscuro recogido en una cola de rata que le llegaba a los hombros, llevaba aretes plateados, una camiseta negra con una calcomanía de Ichigo Kurosaki, pantalones cortos de mezclilla azul y botas negras, se rió a carcajadas antes de decir: James, oh James. Tu padre te sacrificó a los demonios de las compras. Mientras James bajaba la cabeza y dejaba caer los hombros después de que le señalaran sus sospechas. Cassiel, pensando que girar solo la cabeza no era suficiente, apartó todo su cuerpo de su hijo. Sin embargo, Leona, Mizore y Moka tenían fuego en los ojos mientras miraban al risueño Kuchulain. Al darse cuenta de la situación, un momento después, James puso una sonrisa traviesa y luego sugirió: bueno, necesito conseguir otra espada, ya que tenía una idea y quería que el maestro Skatats me ayudara. James luego hizo una pausa por un momento. Una vez que se aseguró de tener la atención de todos, continuó. Entonces, ¿qué tal si hacemos cosas como esta? Papá, ¿puedes llevarme con el herrero que hizo Ochiru Sakura? Mientras tanto, mamá, lleva a las niñas a comprar lo que quieran, yo invito. Ese regalo también te incluye a ti, mamá. Los ojos de Mizore y Moka se iluminaron ante la oferta, mientras Leona le dio a James un abrazo y un beso en la mejilla en agradecimiento. Kuchulain, sin embargo, levantó la mano confundido e hizo una pregunta. Uno del que se arrepentiría. Entonces, supongo que iré contigo y el tío Cassiel. Oh, lo siento Lancer, lo olvidé. James dijo con fingida culpa en su expresión. Fingiendo pensar por unos momentos, habló una vez más cuando sintió que era suficiente. ¿Qué tal si vamos con mamá y las niñas para protegerlas y cargar sus bolsos? Con eso, las llamas de ira fueron visibles en los ojos de Kuchulain debido a la traición de James. Las damas, por el contrario, estaban extasiadas ante la idea de tener una mula de carga. Después de discutir los detalles más finos, como a qué hora se reunirían nuevamente para cenar y dónde se encontrarían, comenzaron a dirigirse a sus propios destinos temporales. Sin embargo, mientras se separaban, cuando James pasó junto a Kuchulain, susurró: ser sacrificado a los demonios de las compras ya no es tan divertido, ¿verdad? Luego siguió adelante sin mirar atrás. James podía sentir la mirada de Kuchulain tratando de hacerle un agujero en la espalda y no le prestó atención. Una vez que los dos grupos se separaron, James y Cassiel se registraron por primera vez en el mismo hotel que hace 3 años. Después de eso, se dirigieron al herrero que creó la tienda de Ochiru Sakura.
Después de caminar durante 35 minutos, el dúo de padre e hijo se detuvo frente a una tienda con un gran cartel encima de la puerta que decía, Muramasa. James miró el letrero de la tienda y le preguntó a su padre, ¿este es el lugar? Sí. Cassiel respondió casualmente. Está bien, entonces vámonos. Dijo James, mientras caminaba hacia adelante y luego empujó la puerta para abrirla. Anillo. Sonó un timbre cuando se abrió la puerta. Poco después fueron recibidos por un hombre de mediana edad. Bienvenidos a Muramasa. El hombre de mediana edad comenzó antes de hacer una pausa, ya que había reconocido a uno de sus invitados. Oh Cassiel, eres tú. ¿Cómo le está yendo esa última pieza a tu hijo? ¿Y cómo terminó llamándola? Antes de que Cassiel pudiera abrir la boca, James respondió las preguntas del hombre de mediana edad. Señor Muramasa, supongo. Es un placer conocerlo, y la espada que creó es exquisita. Su nombre es Ochiru Sakura, por cierto. Oh, entonces eres el chico del que Cassiel hablaba con tanto orgullo, ¿eh? Muramasa dijo mientras miraba a James de arriba a abajo. Luego continuó. Ochiru Sakura, ¿eh? En japonés, flores de cerezo que caen, no está mal. Parece que aterrizó en buenas manos. Al escuchar la aprobación de Muramasa, James dio un paso adelante, materializando a Ochiru Sakura enfundada en su mano e hizo su petición. Señor, necesito una segunda espada. Dijo James, quien luego explicó exactamente lo que necesitaba. Necesito una cuchilla con especificaciones idénticas. Peso, forma, largo de la hoja, ancho de la hoja, largo de la empuñadura, etc. Todo debe ser idéntico. Aparte de la combinación de colores. Necesito que sea lo contrario. Sin embargo, el patrón de las flores de cerezo puede ser el mismo. Una vez que James terminó, respiró hondo y miró a Muramasa a los ojos. Antes de aceptar, ¿para qué necesitas una segunda espada? Muramasa preguntó con una expresión seria en su rostro. Bien, James explicó la razón por la que necesitaba la segunda espada. Lo cual Muramasa aceptó rápidamente. Vuelve en 4 días. Muramasa dijo después de registrar las especificaciones de Ochiru Sakura. Luego, James y Cassiel salieron de la tienda y regresaron al hotel para descansar antes de reunirse con el grupo de Leona para cenar. Seguirá siendo un secreto que James encontró inmensamente satisfactoria la mirada sin vida en los ojos de Kuchulain cuando se encontraron. Capítulo 23, al siguiente. Día del examen de promoción de clase alta. Inframundo, territorio de Satán, ciudad capital Lilith. Después de terminar de ducharse, cepillarse los dientes y vestirse, James abrió la puerta y salió de la habitación que compartía con Kuchulain, quien resultó que todavía estaba dormido. En la sala de estar de la suite del hotel, Mizore y Moka estaban sentados en el sofá viendo la televisión en pijama. El de Mizore era blanco con detalles en azul marino y el de Moka era verde azulado con detalles en blanco. James se sorprendió un poco al ver a las niñas levantarse tan temprano, pero luego recordó una teoría que se le ocurrió hace unos años. Las mujeres deben venir de serie con 2 motores. Uno para la vida diaria. Pero al comprar, la fuente de alimentación cambia al segundo pensando que su hipótesis era perfecta, James asintió con satisfacción. Una vez que terminó de darse palmaditas en la espalda, saludó a las chicas. Buenos días, Mizore, Moka, ¿dormiste bien? James preguntó con una sonrisa. Finalmente, apartando su atención del televisor ante el sonido de la voz de James, las chicas le devolvieron la sonrisa y dijeron, Buenos días, James. Dando palmaditas en el espacio entre ellos, Mizore invitó a James a sentarse y mirar televisión con ella y Moka. Una acción que a Moka no pareció importarle. Al aceptar la invitación, James tomó asiento entre las chicas, lo que llevó a Mizore a apoyar la cabeza en su hombro derecho. Aunque no era tan atrevido ni pegajoso como Mizore, incluso Moka se acercó un poco más. Lo suficientemente cerca como para que su hombro estuviera en contacto con la parte superior del brazo de James. Aunque todavía no se ha dicho claramente, Mizore ha estado trabajando con Sona para debilitar las defensas alrededor del corazón de James. Aunque originalmente estaba en contra de la idea de compartir a James, después de darse cuenta de que muchos demonios de clase alta tienen a Renés, incluso si solo tienen una esposa oficial. Otra razón por la que aceptó la propuesta de Sona fue que había visto la mayoría de los obstáculos que James tuvo que superar después de convertirse en clase media, solo para estar calificado para tomar el examen de promoción de clase alta. Con su estatus futuro como demonio reencarnado de clase baja, imaginó que los obstáculos serían aún mayores.
Moka, por otro lado, después de haber pasado su primera infancia en la facción Tepes, creció pensando que era natural para un hombre fuerte tener varias mujeres a su lado. Lo que hizo aún más fácil la idea de ser parte del harén de James es que James no tenía ningún interés en forzar el asunto. De hecho, James había dejado claro en múltiples ocasiones que no estaba preparado para una relación romántica. Al menos hasta que hubiera logrado su objetivo. Lo cual sucedería en 3 días si todo saliera según lo planeado. Todo va según lo planeado simplemente significa que James aprobará el examen de promoción en unas pocas horas. Una vez finalizado el examen, los resultados se harán públicos 2 días después. Y luego, un día después, aquellos que pasaron serán promovidos frente al escalón superior del mundo del diablo en una gran ceremonia. Después de mirar la televisión con las chicas un rato, Cassiel y Leona salieron de su dormitorio. Mirando a James y las chicas, Leona sonrió alegremente. Cassiel, por otro lado, estaba mirando a su hijo con un poco de celos. ¿Por qué mi hijo se siente mucho más cómodo con las mujeres que yo? Cassiel pensó para sí mismo mientras lamentaba su ineptitud. Sintiendo la mirada amarga de su padre, James inclinó la cabeza confundido. Luego saludó a sus padres con una sonrisa. Mamá, papá, buenos días. Espero que hayas dormido bien. Con una sonrisa respondió Leona. Lo hice, ¿y tú? Mientras Cassiel asentía con la cabeza. Dormí muy bien. James respondió con una sonrisa también. ¿Dónde está Lancer? Cassiel preguntó con una sonrisa. Con una sonrisa inquietantemente similar a la de su padre, James respondió. Todavía está dormido. Los hombres de Alaberus luego se rieron entre dientes. Mientras Leona y las chicas sacudían la cabeza ante las travesuras de la pareja. Leona, después de comprobar la hora, preguntó. ¿Habéis desayunado ya, niños? No. Dijo Mizore sacudiendo la cabeza. Yo tampoco. Moka intervino. Aquí igual. Dijo James. Suspiro, ustedes, niños, deberían cuidarse mejor. Leona dijo y luego hizo una pausa. Continuando poco después. Especialmente tú, James, si planeas comer antes del examen, entonces tienes que hacerlo ahora. Comprobando la hora por sí mismo, James se levantó del sofá y gritó. ¿Ya es tan tarde? No quiero casi llegar tarde como la última vez. Luego salió corriendo de la suite y entró en el ascensor para poder desayunar en el restaurante del hotel. Al ver a James apresurarse a desayunar, Mizore y Moka se miraron, haciendo contacto visual brevemente, antes de correr a su habitación compartida. Después de unos minutos, reaparecieron completamente vestidos. Luego salieron corriendo de la suite, tal como lo hizo James unos minutos antes. Oh, ser joven. Leona dijo con una sonrisa. Cassiel sacudió la cabeza divertido. Realmente no tenían que salir corriendo así. Comentó Cassiel. Leona simplemente sonrió en respuesta. Luego tomó del brazo a su marido y lo condujo fuera de la habitación al restaurante del hotel. Después de comer hasta saciarse, Leona, Mizore y Moka regresaron a su habitación con algo de comida para cuando Kuchulain se despertara. Necesitarían que su mula de carga, protector, estuviera bien alimentado para que pudiera hacer su trabajo correctamente. Por otro lado, Cassiel y James se dirigieron al centro de convenciones. Con mucho tiempo de sobra, James pudo encontrar tranquilamente la sala de examen asignada. Después de otros 15 minutos, comenzó el examen. Aunque las preguntas eran un poco más abstractas, los temas eran un poco más variados y el oponente del duelo era un poco más fuerte que los del examen de promoción de clase media, James aún así logró superarlo. Unas horas más tarde, Cassiel y James estaban sentados en un restaurante esperando que llegara el resto del grupo. Una vez que pases la prueba y seas ascendido a demonio de clase alta, ¿cuál es tu próximo objetivo? Preguntó Cassiel mientras revolvía crema y azúcar en su café. Tomando un sorbo de su jugo de toronja, James respondió mientras sonreía irónicamente. Lo que realmente quieres preguntar es, ¿qué vas a usar a continuación para evitar los sentimientos de esa chica? Bien. Con una sonrisa irónica similar, Cassiel decidió dejar el tema. James, sin embargo, decidió darle una respuesta a su pregunta original. Bueno, lo primero que quiero hacer es reconciliarme con Riri. Dijo James mientras miraba por la ventana. Sorprendida por la respuesta de James, Cassiel levantó una ceja esperando que James continuara. Y James cumplió espléndidamente con sus expectativas. Suspiro, es hora de que empiece a confrontar a todas las chicas que sé que sienten algo por mí. Incluso si no sé exactamente lo que siento por todas ellas. Maldita sea. ¿Por qué mi hijo es mucho mejor que yo en esto?
Sintiendo la mirada de su padre, James inclinó la cabeza confundido. Incapaz de entender cuál era el problema, James se encogió de hombros y lo empujó al fondo de su mente. Después de otros 10 minutos, llegaron Leona, Mizore, Moka y Kuchulain y se sentaron alrededor de la mesa. Mizore y Moka ocupan los asientos de James a izquierda y derecha respectivamente. ¿Tiene algún problema para proteger a las damas? James le preguntó a Kuchulain con una sonrisa. Sin siquiera tener energía para bromear, Kuchulain respondió simplemente: te odio. Luego guardó silencio. Lo que llevó a Leona, Mizore y Moka a reírse de su desgracia. Eso le enseñará a llamarnos demonios de las compras. Todas las damas pensaron para sí mismas. Después de una pequeña charla y una deliciosa comida, el grupo regresó al hotel para relajarse. El día siguiente transcurrió del mismo modo relajado. La diferencia es que esta vez Cassiel fue reclutado para el puesto de protector de las damas. Al día siguiente, alrededor del mediodía, el grupo se dirigió al centro de convenciones. Incluso si esperaban que James falleciera, todavía tenían que verlo por sí mismos. Al llegar frente al tablero con los números de examen de los nuevos demonios de clase alta, Moka preguntó: James, ¿cuál es tu número de examen? James saludó con desdén y dijo: no hay necesidad de mirar. Luego se dio vuelta y se alejó. Todos los demás estaban confundidos. Finalmente preguntó Mizore: tía Leona, ¿cuál es el número de examen de James? Sacando el registro del examen James de su bolso, Leona respondió a la pregunta de Mizore. 973, 4118, 21. Leona leyó la información de registro. Kuchulain luego se dio vuelta y se alejó también. Lancer, ¿a dónde vas? Moka preguntó confundido. James tenía razón, no hay necesidad de mirar. Kuchulain respondió mientras se alejaba. Estúpido Q, ¿qué quiso decir con eso? Mizore preguntó con frustración. Cassiel luego señaló la parte superior del tablero. Las tres damas siguieron la dirección y vieron los primeros lugares para el examen de promoción. 1. 973, 4118, 21, 2. 454, 7318, 99, 3. 882, 1115, 29. Dios mío. James obtuvo el primer lugar. Moka exclamó emocionada. Ese tonto de Q solo quería verse bien. Mizore gritó molesta. Aunque eso no impidió que una sonrisa apareciera en su rostro. Mientras gritaba, Kuchulain casi tropezó cuando escuchó a Mizore llamarlo Q en público. Sin embargo, en lugar de darse la vuelta y llamar la atención, Kuchulain decidió alcanzar a James, que estaba esperando al resto del grupo fuera de la multitud. Entonces, ¿cómo se siente? Preguntó Kuchulain. ¿Cómo se siente qué? James preguntó a cambio. Logrando tu objetivo. Aclaró Kuchulain. Oh, nada especial. James dijo con indiferencia. Este es un objetivo que no tenía ninguna duda de que alcanzaría. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, Kuchulain preguntó: ¿entonces, qué sigue? James no respondió de inmediato. Acariciando su barbilla mientras consideraba su respuesta. Tengo dos objetivos que me gustaría completar en un futuro próximo. Dijo James, respondiendo finalmente a la última pregunta de Kuchulain. La primera es completar mi título de nobleza. Hacerla lo más fuerte posible. Y la segunda, bueno, eso es un secreto. Pero no creo que pueda completar la primera sin la segunda. TCH. Kuchulain chasqueó la lengua ante la media respuesta de James. Solo estás tratando de ser misterioso. En respuesta, James sonrió alegremente. Realmente disfrutaba cuando Kuchulain estaba molesto. En ese momento, el resto del grupo salió de la multitud. Al notar el ceño de Kuchulain, Mizore decidió echar sal en la herida. Incluso si no tenía idea de qué era lo que molestaba a Kuchulain. ¿Qué te pasa, Q? Mizore dijo en un tono muy cantarín. Tiene que cambiar ese ceño, señor. ¿Quieres callarte? Kuchulain gruñó en respuesta. Entonces Moka decidió unirse también. Mizore, realmente deberías dejar de llamarlo así. Dijo Moka en un tono burlón de reprimenda. No es muy agradable. ¿No ves que a Setanta no le gusta? Luego levantó el dedo y señaló el ceño fruncido de Kuchulain. Después de escuchar el golpe bajo de Moka, Kuchulain se quedó inexpresivo y dijo: los odio a los tres. Solo quiero que todos sepan eso. Ante eso, Mizore y Moka se echaron a reír. Luego, James pasó su brazo alrededor del cuello de Kuchulain y se rió con fuerza. Al final, incluso Kuchulain dejó de fruncir el ceño y se rió junto con los otros tres.
Al ver a los niños divertirse, Cassiel y Leona sonrieron felices. Nuestro hijo seguramente puede elegirlos. Cassiel dijo con una gran sonrisa en su rostro. Por supuesto que puede. Leona dijo con aire de suficiencia. Él es mi hijo después de todo. Bueno, él también es mi hijo, querido. Cassiel dijo con un tono como si estuviera tratando de recordárselo. Burlándose del recordatorio de su marido, Leona respondió con fingida ira. Si se pareciera a ti, todavía estaría solo. Ante eso, Cassiel solo pudo sonreír con ironía. Mientras que Leona tenía una sonrisa triunfante en su rostro. Luego volvió su atención a los niños. Entonces, ¿qué queréis hacer ahora? Antes de que nadie más pudiera responder, James hizo su petición. ¿Podemos comer algo? Estar entre grandes multitudes me hace sentir incómodo. Y cuando me siento incómodo, me da hambre. Dijo James mientras se frotaba el estómago. Luego, sin dejar de reír y charlar, todos se dirigieron a un restaurante cercano.